Bien, entonces continuamos resolviendo más ejercicios de ecuaciones exactas. Vamos a verificar si la ecuación del ejercicio 18 es exacta o no. Lo que vamos a hacer es verificar la condición de exactitud. Verificamos si las parciales mixtas son iguales. En caso de que sean en caso de que sean iguales, significa que garantizamos la existencia de una familia de curvas de nivel que es solución a esa forma diferencial. Entonces, primero calculamos la parcial con respecto a y de la parcial con respecto a x. Estoy mezclando aquí las dos notaciones. No es del todo muy correcto porque cuando se utiliza esta notación se debe de usar siempre. Nada más lo estoy haciendo para hacer énfasis, ¿verdad? En que aquí ya teníamos la parcial con respecto a x y ahora voy a derivar con respecto a y. Entonces, para no escribirla, nos fijamos en esta. Estamos derivando con respecto a y. Con respecto a y, 2 seno de x es constante. Seno de x, coseno de x. No había visto el otro factor. Entonces, todo lo que depende de x y la constante es constante con respecto a y. Luego queda un menos 1 y acá es el producto de dos funciones que dependen de y. Entonces queda más 2 por la primera función por la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial por la derivada del exponente con respecto a y, más la derivada de y al cuadrado por la exponencial. Esa entonces es la parcial con respecto a y. Y ahora la parcial con respecto a x de la parcial con respecto a y. Verifiquen, por favor, que no me equivoque en alguna cuenta. Entonces, con respecto a x, tendríamos menos 1 más 2 seno de x por coseno de x más 4 por el producto bueno, la y la puedo sacar de una vez porque es constante y queda x por la derivada de, del exponencial, que es la misma por la derivada del exponente con respecto a x, más la derivada de x, que es 1 por la exponencial. Bueno, aquí, ¿qué términos coinciden? Tenemos estos, ya están, también el 1. Y ahora vamos a simplificar los últimos términos para verificar nada más que si es o no igual. Tendríamos más 4x y al cubo más 4y por e a la x y al cuadrado. Verifiquen que no haya cometido errores al hacer la suma. Más 4xy al cubo más 4y por e a la xy al cuadrado. Y pues sí, son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, se cumple la condición de exactitud y esto implica
que existe una función, una superficie, ¿verdad? Que depende de X y Y, cuyas curvas de nivel son soluciones a, a la forma diferencial, bueno, a la ecuación diferencial. Entonces, ahora integramos para obtener esa función, integramos la parcial con respecto a X con respecto a X. Y obtenemos con respecto a X. 2y es una constante y hacemos un cambio de variable simple, ¿verdad? Si u es seno de X, entonces la diferencial de u es coseno de X de X. Entonces tendríamos la integral de u con respecto a u, que da u al cuadrado entre 2. Menos, con respecto a X ya es constante, y entonces integramos un 1. Con respecto a X, 2y al cuadrado es constante, e integramos e a la X por y al cuadrado. Y al cuadrado es una constante, y entonces lo que queda es más una constante que podría depender de y. Una función que es constante con respecto a X, pero que puede ser función de y. Por otro lado, tenemos que podemos encontrar esta función integrando la parcial de f con respecto a y, con respecto a y. Y en este caso es menos x más. Bien. Integramos. Yo creo que sí alcanza aquí. Con respecto a y, x es constante, entonces queda menos x por la integral de un 1. Lo mismo pasa aquí con seno al cuadrado. Entonces tenemos más seno cuadrado de x por y, para que no se vaya a confundir con el argumento. Y 4x lo puedo dejar fuera. Si en la última integral tomamos u como xy al cuadrado, entonces la diferencial de u es la derivada con respecto a y, quedaría 2xy por la diferencial de y. Entonces, este 4 lo descompongo en un 2 que voy a usar para la diferencial y en otro 2 que sale de la integral. Quedaría 2 y ya tendría la integral de e a la u du, que es la misma, es e a la xy al cuadrado, más una constante que podría depender de x. Y luego, si las cosas las hicimos bien, si hicimos bien las cuentas, los términos
que dependen de 2 variables deben de aparecer en las 2 integrales. Si no aparecen en las 2 integrales, quiere decir que o verificamos mal la condición de exactitud o hicimos mal alguna de las integrales. Entonces, estos términos mixtos aparecen en ambas. Aquí también tenemos entonces 2, ahí están todos. Y en este caso, no hay, en esta integral no hay términos que dependan solo de y, por lo tanto, k sub 1 de y es 0. Y en la primera integral no hay términos que solo dependan de x, por lo tanto, esta función que podría haber dependido de x es 0 también. Y por lo tanto, tenemos esta superficie, pero no es la superficie la que es solución, sino son las curvas de nivel. Entonces, esta es una familia de curvas de nivel. Solución a la ecuación diferencial. Aquí también la conclusión podría ser, es una familia de soluciones implícitas a la forma diferencial. Aquí no hemos despejado y en términos de x. De hecho, en este caso, por esta exponencial y la y al cuadrado, difícilmente podríamos hacerlo. Pero en particular estas soluciones van a ser importantes de observar cuando enunciemos el teorema de existencia y unicidad que les mencionaba. Regularmente se estudia antes de todas las ecuaciones de primer orden, pero en este caso la vamos a estudiar al final de resolver todas las ecuaciones de primer orden, justamente para que ya tengamos ejemplos de soluciones de diferentes ecuaciones y se entienda mejor por qué se hacen ciertas suposiciones en el teorema de existencia y unicidad. Y ahora, ¿qué pasa si en alguna de estas formas que tenemos resulta que no cumplen la condición de exactitud? Aún así, ¿podremos resolverlas o ya no se puede? Bueno, eh, va a haber algunos casos en las que sí podamos resolverlas. Si podemos encontrar un factor integrante tal que al multiplicar la ecuación por ese factor integrante, la haga exacta, haga que cumpla la condición de exactitud. Claro que de todas las posibles soluciones que perdón, de todas las posibles ecuaciones que se puedan plantear, pues es únicamente un conjunto muy pequeño en el que se puede hacer esto. Va a parecer que no, ¿verdad? Porque vamos a utilizar los ejemplos del libro y en los ejemplos del libro, pues eso sí va a ser posible, pero ya en la vida real, pocas veces es que se pueden resolver. Entonces, ahora sí voy a utilizar la forma de escribir de la forma diferencial que se utiliza en el libro de SIL y en el Boyce y en otros libros de ecuaciones diferenciales. Tenemos nosotros esta ecuación. A este coeficiente es al que yo le estaba, lo estaba asociando con la parcial de f con respecto a x
y a esta n era a la que le llamaba la parcial de f con respecto a y. Entonces, lo voy a seguir escribiendo aquí abajo, ¿sí? Y entonces, ahora vamos a empezar supongamos que no se cumple la condición de exactitud, que las parciales mixtas son distintas. Es decir, que la parcial de m con respecto a y es distinta de la parcial de n con respecto a x. Entonces, eh, queremos hallar una función mu que dependa de x y de y. Recuerden que con mu denotamos el factor integrante, que sea un factor que haga que la ecuación diferencial sea exacta. Lo que significa, entonces, es que m, que es una función que depende de x y de y, por el factor que estamos buscando, más que en esta ecuación sí se satisfaga la condición de exactitud. Entonces, le voy a volver voy a volver a comparar este producto de funciones con la parcial de f con respecto a x, que es f es la, la superficie que estamos buscando, tal que las curvas de nivel satisfacen ahora esta ecuación diferencial. Entonces, lo que tendría que pasar es que para que se cumpla la condición de exactitud, se tiene lo siguiente, ¿verdad? Entonces, tendríamos que derivar con respecto a y m por mu, ¿sí? Y con respecto a y, entonces tendríamos m por la parcial de mu con respecto a y, déjenme escribirlo en esta notación, más la parcial de m con respecto a y por mu. Y por otro lado, tendríamos que la parcial con respecto a x de n por mu es n por la parcial con respecto a x más la parcial de n con respecto a x por mu. Entonces, cuando estas dos expresiones son iguales. En general, el problema de hallar una función mu que satisfaga esta ecuación es complicado. Esta ya es una ecuación diferencial parcial.
¿sí? Ya están involucradas las parciales. Y aún y cuando es parcial de primer orden, de todos modos es complicada. Ujú. De hecho, no hemos visto el problema de intentar tan solo resolverla. Entonces, debemos de hacer una simplificación. Cuando en matemáticas no se puede resolver un problema complicado, se empiezan a hacer simplificaciones tratando de obtener un problema más simple que sí se pueda resolver. Y a partir de resolver el problema más simple, pues ver si se puede regresar al problema más complicado y resolverlo o conformarnos por el momento con los casos que sí se pueden resolver. Entonces, vamos a empezar suponiendo que, ¿qué pasa si en vez de que ese factor integrante dependa de las dos variables, si en realidad solamente depende de una? ¿Sí? Vamos a escribirlo mejor así. ¿Qué pasa si mu solamente depende de x? Entonces, en esta ecuación, si mu solamente depende de x, déjenme escribirla. ¿Cómo sería la parcial con respecto a y? Si mu solo depende de x, ¿cómo es la parcial con respecto a y? No habría nada. ¿Constante? Cero, ¿no? Sí, Exacto. sí. Entonces ya nos quitamos este término. Y la parcial con respecto a x en realidad es la derivada ordinaria. Entonces cambiamos de parciales a ordinarias, a derivadas ordinarias. Y entonces esta ecuación la podemos escribir como n por la derivada de mu más la parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y por mu igual a 0 o más aún, dividir aquí entre n. ¿Sí? Estas ecuaciones ya las podemos resolver o las podemos resolver solo en qué caso. Cuando n no sea 0. Cuando n no sea 0, pero por ejemplo aquí podríamos tener x por y al cuadrado. Vamos a suponer. ¿Podríamos tener una expresión de ese tipo? ¿O cuándo sí se puede resolver esta ecuación? Si este cociente es función solo de x, entonces podemos resolver, ¿verdad? Entonces, mu, que depende de x, era, ahora tendríamos que calcular el factor integrante de la ecuación para el factor integrante, ¿verdad? Entonces, recuerdan que aquí el factor integrante es la exponencial de la integral de esta función, ¿sí? Entonces, sería la exponencial de la integral todavía me falta corregir aquí algo, ¿eh?
con respecto a X, ¿sí? Y entonces, sin la mu, sería el factor integrante. Entonces, escribiría esta ecuación como la derivada con respecto a X del factor integrante por mu igual a una constante. Y finalmente, para despejar mu, pasaría esa exponencial con el signo opuesto. Entonces, aquí voy a escribir ese signo en rojo para que se note. Y significa entonces que ese factor integrante lo podemos expresar como la exponencial de la integral, meto este signo y queda la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x entre n diferencial de x. ¿Sí? Y entonces encontré el factor integrante que va a hacer que, que esta ecuación sea exacta, ¿sí? Pero con esta condición. ¿Sí? Del mismo modo, ¿y qué pasa si esto no ocurre? ¿Sí? Si este cociente no depende solamente de X. Bueno, pues podemos intentar lo mismo para un factor integrante que solo dependa de Y. Y como ustedes me fueron indicando, ¿verdad? Si el factor integrante, en caso de que no exista un factor integrante que solo dependa de X, podemos intentar lo mismo con un factor integrante que solo dependa de Y. Y al hacer todas las cuentas, llegamos a simplificar esta ecuación ya como una ecuación ordinaria, si ahora esta función solamente depende de Y. Y en ese caso, el factor integrante va a tener esta forma. Ahora, en caso de que no exista un factor integrante ni solo que dependa de X, ni solo que dependa de Y, en los libros de ecuaciones diferenciales hay algunos casos en donde se puede encontrar un factor integrante que depende de las dos variables, pero son ecuaciones muy raras. Eh, y eh, eh, si no es posible hallar un factor integrante, entonces la conclusión sería, la ecuación no es exacta ni puede hacerse exacta. Y la dejaríamos para resolver de manera numérica. Ahora lo que sigue es algunos ejemplos. Ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial y vamos a verificar la condición de exactitud. ¿Sí? Las parciales mixtas son iguales. Entonces tenemos la parcial con respecto a f y luego con respecto a y, que en este caso sería la parcial con respecto a y de y al cuadrado más x y al cubo. Con respecto a y sería 2y más 3xy al cuadrado. Y tenemos la parcial con respecto a y luego con respecto a x, en este caso es la parcial con respecto a x de 5y al cuadrado menos xy más y al cubo seno de y. Y tendríamos entonces con respecto a x es menos y nada más, ¿verdad? ¿Sí? Y llegamos a que no se cumple la condición de exactitud. Y entonces vamos a buscar, buscamos un factor integrante que dependa
por ejemplo, solo de x. Aquí no es que siempre tengan que empezar a buscar el factor con respecto a x, pueden encontrar primero el otro. Y como estas ecuaciones, perdón, como el factor integrante lo definimos en términos de la parcial de m con respecto a y la parcial de n con respecto a x, déjenme llamarles a estas funciones m y n. Y entonces aquí lo que tendríamos es la parcial de m con respecto a y la parcial de n con respecto a x. Mejor ahí, para que no confundamos lo que teníamos antes. Y comparamos, en este caso tendríamos que encontrar que este cociente dependa solamente de x. Sustituimos, tendríamos la parcial con respecto a x de n es menos y menos 2y más 3xy al cuadrado entre n, que n sería esta función, 5y al cuadrado menos xy más y al cubo seno de y. Esto creo que ni de chiste va a ser solo función de x, ¿verdad? A ver, tendríamos menos 3y, entonces si factorizo 3y quedaría menos 1 más x. No, pues no. Aunque factorice y en el denominador, no va a depender solo de x, ¿verdad? No se va a cancelar nada, ¿cierto? Sí, Entonces, no hay forma. ajá. Entonces, esta función depende de x y de y. No nos sirve. Entonces, buscamos ahora un factor que solo dependa de y. Tendríamos la parcial con respecto a y menos de m, menos la parcial de n con respecto a x entre m, que en este caso es, en el numerador nada más tenemos los signos cambiados, ¿verdad? Quedaría 2y más 3xy al cuadrado más y entre m. Y m ahora es esta función, que es y al cuadrado más xy al cubo. Entonces, en el numerador veíamos que podemos factorizar un 3 por y queda 1 más x. Más xy, ¿verdad? Verifiquen mis cuentas, por favor. Sería 3xy al cuadrado, sí. Y en el denominador podemos factorizar y al cuadrado y queda 1 más x por y. Entonces, ahora sí, queda 3 entre y. Y bravo, depende solo de x, de y. Y entonces, el factor integrante va a ser la exponencial de menos la integral de esta función.
que es e a la menos 3 logaritmo de y. Por las propiedades del logaritmo, este menos 3 lo paso como exponente y queda entonces 1 entre y al cubo. Entonces, multiplicamos la ecuación diferencial. Y déjenme copiarla porque como ya quedó hasta acá arriba. Multiplicamos esta ecuación por 1 entre y al cubo. Y tendríamos uno entre y más x, diferencial de x más 5 sobre y menos x entre y al cuadrado más seno de y, diferencial de y, igual a 0. Volvemos a verificar la condición de exactitud. Le voy a volver a llamar a esta una función g, que la parcial de g con respecto a x y la parcial de g con respecto a y verificamos que las parciales mixtas sean iguales. Entonces tenemos la parcial con respecto a y de 1 entre y más x sería menos 1 entre y al cuadrado. Y por otro lado, la parcial con respecto a x de la parcial de g con respecto a y, que es 5 entre y menos x entre y al cuadrado más seno de y. Entonces, con respecto a x queda menos 1 entre y al cuadrado y ya, ¿verdad? Entonces, las parciales son iguales y podemos garantizar la existencia de una superficie tal que las curvas de nivel son soluciones a la ecuación diferencial, le voy a llamar 1. A la ecuación diferencial 1. Y integramos, entonces g, que depende de x y de y, es la integral con respecto a x de 1 entre y más x. ¿Sí? Sería la integral con respecto a x de esta función. Y por otro lado, también es la integral con respecto a y. Con respecto a x es x entre y más x al cuadrado sobre 2 más una constante que podría depender de y. Y con respecto a y quedaría 5
logaritmo natural del valor absoluto de y menos x entre y más coseno de y más una función que podría depender de x. Verificamos si las funciones que tienen signo opuesto, aquí hay un problema del signo, hay que, es así, ¿verdad? Entonces ya está bien. Y tendríamos entonces que x cuadrada entre 2, la empatamos con esta función y esta K1 que depende de y, la empataríamos con los términos que solo dependen de y por lo tanto G que depende de x y de y, que es x entre y más x al cuadrado sobre 2 más 5 logaritmo natural del valor absoluto de y más coseno de y igual a c, es una familia de curvas de nivel solución a la ecuación diferencial 1 y a la ecuación diferencial original.